Mis estimados emprendedores y emprendeduras, les sale el día de hoy Rodrigo Navarro, su servidor. Tristemente, el otro emprendedurazo, Alejandro Salomón, el mismísimo, el inigualable, está un poco enfermo, pero le deseamos una recuperación rápida. Esperemos que no sea nada y nada más sea un pequeño dolor de cabeza. Detrás de los teclados siempre el famosísimo y el tremendo Sergio Chávez. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hacer un poco distinto las cosas. Ya si nos siguen el suficiente tiempo, saben que de repente toca estos episodios solos, pero lo vamos a intentar hacer lo más ameno posible. Vamos a dar un resumen de mercado, vamos a hablar de varias empresas que reportaron esta semana. También vamos a platicar un poco de Sam Altman, el fundador de OpenAI, hablando sobre inteligencia artificial. Vamos a hablar de Shane y su revaluación. Vamos a hablar de varios otros temas interesantes antes del Crypto Update, pero sin más ni más, arranquemos porque los mercados esta semana están más o menos mezclados. O sea, estamos viendo el Dow Jones sigue yendo a la baja en general, pero el S&P y el Nasdaq han estado un poco al alza gracias a ciertos reportes de ingresos y un poco de optimismo dentro del mercado. Sin embargo, el miedo está con todo. O sea, la sobrereacción a los reportes de ingresos ya parece algo de todos los días. O sea, realmente estamos viendo esa euforia y ese miedo se está, pues ahora sí que permeando en el mercado de manera real. Y ese miedo también se contagia gracias a todo el miedo que nos están metiendo por las negociaciones del techo de deuda, que simplemente el vocero del Congreso y el presidente Biden no han podido llegar a un acuerdo. Ya están diciendo que están muy cerca de llegar a un acuerdo, pero al final del día todo este miedo e incertidumbre de lo que puede pasar está contagiando los mercados. Por otro lado, también salieron las minutas del Fed que nos están diciendo que es muy posible, bueno, más bien no muy posible, que es probable o posible, no sé en qué tanto porcentaje o lo que sea, pero están viendo que la Reserva Federal puede continuar esa subida de tasas. Es algo que ya se me hace increíble. No, o sea, lo hemos discutido las últimas semanas. Yo no creo que lo vayan a hacer. Jerome Powell ya nos dijo en la última junta que ya llegaron a ese punto que estaba él buscando de crédito restrictivo. Aparte que las instituciones crediticias han estado ya haciendo su parte para restringir el crédito y realmente generar un ambiente de restricción en este sentido, pero no hemos visto una suavización sobre los empleos, no hemos visto la inflación bajar lo que ellos quieren. O sea, está muy cerca de 5%, pero está muy por encima del objetivo del Fed. Entonces, es todavía probable que lo suban 25 puntos. Esto es algo que trae muy nerviosos a los mercados, porque una subida más, aunque sea o sea, son 25 puntos, no es algo que debería romper el mercado, pero es algo ya que pondría demasiada presión en los mercados y podría generar un pánico real. Digo, pánico real si es que elevan el techo de deuda y sobrepasan esa parte, ¿no? Ahí vamos a ver qué es lo que acaba pasando. Pero bueno, toda la gente que estaba pensando en que el Fed iba a pivotear este año está... Tristemente, estas noticias todavía van más en contra de eso. No va a haber ningún pivote. Mi opinión es que van a mantener las tasas de aquí a fin de año, si no es que después de a ver qué se rompe, ¿no? Al final del día eso es lo que han estado buscando, ya es lo que quieren hacer. Y sin más ni más, entremos al reporte de ingresos. Y bueno, arranquemos por Target, porque ellos superaron expectativas en ingresos y en utilidades, con ingresos de 25.320 millones de dólares y utilidades de 950 millones de dólares. Eso es, en las utilidades, cuando se refiere a eso, son 60 millones menos que el año pasado. Así que, por más de que estén creciendo las ventas, sus utilidades están siendo reducidas y aparte... realmente, o sea, en ingresos generaron 1% menos comparado al año pasado. Así que no están subiendo sus ventas y si a eso le agregas que estamos viendo inflación de más o menos 5%, realmente sus ventas reales o netas estamos viendo una baja de 6%. Así que Target no le fue muy bien y aparte están ahorita en medio de una controversia por todo lo que están haciendo por el mes de Pride y metiendo ropa para los niños y demás. No nos vamos a meter mucho en eso, pero simplemente en los últimos 7 días han bajado 8,000 millones de dólares en valor neto accionario. Así que cuidado con Target. O sea, la única noticia real de Target ahorita buena es que redujeron su inventario casi 16%, lo cual es bastante bueno para ellos, pero están abajo, como les decía, 11% en la semana y casi 25% abajo comparado con su alto que fue en enero.
Y bueno, de ahí pasamos a Walmart, porque Walmart se puede comparar un poco con Target, pero realmente es un indicador muy importante de la economía de Estados Unidos. Y Walmart, o sea, está bastante curioso porque nos da esa idea de qué está pasando en la economía. Siguen viendo, muy parecido a su último reporte, siguen viendo ese cambio de hábito de los consumidores que están recibiendo más y más nuevos consumidores que no consumían antes dentro de sus tiendas. Están ahora optando por comprar en Walmart porque pues tienen la fama de ser más baratos, ¿no? Simplemente eso es el cambio de hábito del consumidor, está optando por ir para Walmart. Y si hay un problema serio, porque por más de que tuvieron ingresos de 152.300 millones de dólares, que son 4,000 millones de dólares más de lo que se está esperando, y aparte utilidades de 1.670 millones de dólares, pero eso es casi 400 millones de dólares menos que el año pasado. ¿Por qué? Esto se explica por los márgenes de comida, son mucho menores que los márgenes de los demás departamentos que ellos venden. Y como estamos viendo, el enfoque de sus ventas es más sobre comida y productos de consumo. Los otros productos como ropa, juguetes, electrónicos y demás están viendo una baja en demanda fuerte dentro de Walmart, y eso nos enseña que la gente está consumiendo menos en cuanto a gasto discrecional y más en solamente necesidades, y Walmart ha sido un ganador de eso, pero simplemente no se refleja en sus utilidades porque esas son menores, porque tienen márgenes mucho más bajos en la comida. Entonces eso es simplemente digamos, un indicador de lo que está pasando. Estamos viendo ya una baja en consumo y, o sea, con todo y que sus ventas digitales están 27% arriba que lo que estaba en el año pasado, esto cuenta también por todas las ventas de Instacart, también las cuentas de ordenar directamente por su página web, ir a recogerlo y demás, todas esas cuentan como ventas digitales. Entonces es por eso que vemos esa subida. Sin embargo, su acción está bajo 3% en la semana, están arriba 6% en el año y 22% arriba comparados con el año pasado. Y después pasemos a Zoom, porque Zoom es increíble pero cierto, pero superaron expectativas y en su reporte hay cosas buenas y cosas malas. Así que analicemos esto, porque tuvieron ingresos de 1.110 millones de dólares, lo cual es 2.9% más que el año pasado. Y dirías, ok, es bueno, es un poco menos de inflación, pero sigue siendo bueno, están creciendo. La mala noticia fue que con sus utilidades de 15.4 millones, esto es 86% menos que el año pasado. Su margen operativo está en 1.4% comparado con 11% el año pasado. Eso es sumamente negativo. Su proyección para el resto del año es bastante cerca a lo que se estaba estimando, así que nada que reportar por ahí, pero su acción cayó hasta 13% en esta semana y están más o menos 5% abajo en el año. Muy malas noticias para Michael Burry, que platicamos la semana pasada, que justamente le estaba apostando a Zoom y nos sorprendió mucho el por qué estaba haciendo eso, y por esto es que nos sorprendía. No veíamos muy buen futuro y menos con su reporte de ingresos viniendo, así que mejor suerte para la siguiente, Michael, ni hablar, así pasa. Y después viene Lowe's, porque la semana pasada platicamos de Home Depot y sí tuvieron un problema serio y está en el mismo barco está Lowe's, porque Lowe's reportó ingresos de 22.350 millones de dólares, como 700 millones de dólares más de lo que se estaba esperando, pero sigue siendo 6% menos que el año pasado y sus utilidades fueron de 2.260 millones, que es 3% menos que el año pasado. Redujeron aparte sus expectativas para el resto del año, idéntico como Home Depot, y están abajo 2% en la semana y arriba 2% en el año. Así que están bastante planos en el año, pero, o sea, nos están enseñando que la demanda de consumo para construcción y la demanda sobre todo los precios de madera y todo, como van a la baja, sus márgenes también están viéndose afectados de manera importante. Después pasemos a AutoZone, porque ellos sí está raro, porque fallaron expectativas en ingresos, con ingresos de 4.090 millones, y aunque fue eso 6% más que el año pasado, sus utilidades superaron las expectativas por muchísimo más. O sea, sus utilidades fueron de 2.146 millones, que es 9.3% más que el año pasado. El problema vino aquí cuando anunciaron que sus expectativas del año van a la baja, porque están viendo que muchas personas se están esperando para hacer lo que sea sus coches, solo servicios necesarios es lo que está pasando, refacciones necesarias, nadie está realmente comprando otros artículos más de lujo o simplemente complementarios para los coches y demás cuando están yendo a sus tiendas. Están viendo esa baja en demanda y baja en consumo. Sus acciones están abajo 9.6% en la semana y bastante planos en el año, sin embargo están 30% arriba cuando los comparas con el año pasado. Y de ahí pasemos a Dick's Sporting Goods, porque ellos, increíble que la sigan rompiendo, sus ventas están arriba 5.3% comparado al año pasado, con ventas de 2.842 millones
millones de dólares y superaron expectativas de utilidades también con utilidades de 1,028 millones, que es 4.5% más que el año pasado. Anunciaron un aumento en su programa de recompra de acciones y en general todo parecía muy bien, pero con todas estas buenas noticias, su acción cayó hasta 9% en la semana. Están como 2% arriba en el año, pero cuando los comparas con el año pasado es donde sí es un retorno jugoso, 68% arriba comparados al año pasado. Así que no está tan mal, sin embargo sí, bastante triste que hayan bajado tanto después de tan buenos ingresos. Y después, obviamente, tenemos que hablar de Nvidia porque qué manera de sacarla del parque. O sea, es lo que veníamos diciendo. Nvidia y el tema de inteligencia artificial iban a ser los únicos fabricantes de microchips que realmente estuvieran en una posición para seguir ganando en este mercado porque qué manera de sacarla del parque. O sea, si el mercado de microchips está en problemas, Nvidia es el único que realmente no lo está, porque superaron expectativas de ingresos por más de 700 millones de dólares con ingresos de 7,190 millones, utilidades de 2,040 millones, que fueron 430 millones más de lo que se estaba esperando, pero aquí la parte jugosa vino cuando elevaron sus expectativas para el resto del año por la demanda de sus microchips de inteligencia artificial y sobre todo para el siguiente trimestre dijeron que van a estar ingresando cerca de 11,000 millones de dólares trimestrales de aquí al resto de año en vez de 7,000 millones. Esto es un crecimiento de casi 64% comparado al año anterior. La gente se volvió loca, básicamente sus acciones estaban arriba hasta 28% después del anuncio. En el día que ahorita estamos grabando en jueves, siguen bastante arriba, están rompiéndola, o sea, con todo y que sus microchips de gaming, de computadores personales y demás microchips que están produciendo van a la baja, hay dos sectores que van a la alza. Uno, los microchips para los coches autónomos, para los coches que se van a manejar solos y para inteligencia artificial. Estos dos sectores están llevando a Nvidia a un nuevo alto histórico, o sea, solamente en un día generaron en valor accionario cerca de 250,000 millones de dólares. Esto es más que Intel una vez y medio. O sea, estamos hablando de un crecimiento tan bestial en un día que, o sea, claramente están sobrevalorados, sus estadísticas están muy altas y lo que quieras, pero la emoción es real, la gente está apostándole duro y está viendo que se pueden beneficiar de todo ahora sí que toda la locura de la inteligencia artificial directamente solo invirtiendo en Nvidia. Así que felicidades a ellos, los van a seguir rompiendo, pero no tengo nada más que decir que wow. Y por último, en los reportes de ingresos hablemos de Snowflake, porque es interesante, porque como Nvidia esperarías que Snowflake también siga subiendo, ha tenido una relación bastante interesante con los inversionistas porque sigue muy por debajo de donde estaba en la oferta inicial, pero igual superaron expectativas, o sea, tuvieron ingresos de 624 millones de dólares en ingresos, que es 48% más que el año pasado, siguen creciendo a pasos gigantes, pero ya no al paso agigantado que traían antes traían rendimientos de cerca 80-85% comparados al año pasado. Ya se está alentando un poco, pero siguen creciendo muy fuerte. Sus utilidades fueron mucho más de lo que se está esperando, pero el problema es obviamente cuando redujeron sus expectativas para el resto de año en ingresos. Pronosticaron un crecimiento que va a ser más o menos de 33% comparados al año pasado y en general están viendo una baja en demanda en sus productos y aquí es donde estamos viendo que la reacción o sobrereacción, digamos, de los inversionistas está volviéndose loco porque sus acciones cayeron 12% después de este anuncio, siguen arriba 15% comparados en el año, 15% arriba en el año, pero están abajo 38% cuando los comparas con el precio de su oferta inicial, así que tienen mucho terreno que recorrer para regresar a ese punto cuando se lanzaron a ser una empresa pública. Y una nota curiosa dentro de esto es que acaban de comprar una empresa que se llama Niva, es una empresa de inteligencia artificial y todavía no dicen bien cómo van a estar integrándolos para sus productos de nube y demás, pero Niva era un sistema de búsqueda que quería usar inteligencia artificial para realmente competir con Google, por ejemplo, en buscador o con Bing, y esta aparte lo fundaron ejecutivos de Google que estaban en el departamento de publicidad, así que tienen muy buenos insights, acaban de comprar esta empresa y ya están viendo cómo van a integrarla. No han anunciado, como les digo, nada exactamente cómo lo van a hacer, pero al parecer es que van a estar usando el programa de inteligencia artificial que ya existe en IVA para poder darle a sus clientes mejores formas de poder utilizar sus propios productos. Así que vamos a ver qué tal les va con esa compra, si les puede generar algunas sinergias y si les genera ingresos adicionales. Vamos a ver, pero eso era algo nada más que, pues es como una notita ahí que les quería dar de Snowflake y con eso vamos a acabar el tema de los reportes de ingresos.
Ok, de ahí pasamos a Sam Altman pidiendo regulación sobre inteligencia artificial. Sam Altman, el que no conozca, es el fundador de OpenAI. Y básicamente está empezando a cambiar un poco de parecer en cuestión a la revolución que estamos viendo en inteligencia artificial. En una entrevista con el Congreso aceptó que la inteligencia artificial, si no se hace con cuidado, sí puede dañar severamente a la humanidad. Y les hemos estado diciendo esto ya varias veces. Cuando platicamos de la carta abierta de Elon Musk también estamos hablando de los riesgos reales que nos está presentando la inteligencia artificial y el desarrollo sin parar y sin límites que estamos viendo. Y la cantidad de dinero que se está yendo a este mercado es bestial y esto nos puede realmente generar un riesgo, pues, a todos en general, a nuestra sociedad y a la manera en la que vivimos el día de hoy. Básicamente dijo lo que Elon ya venía diciendo, ¿no? O sea, dice, tenemos que actuar rápido a crear regulaciones sobre esto. Simplemente dice que necesitamos crear barreras dentro del desarrollo de esta tecnología que nos ayude a seguir innovando sin arriesgar a la civilización tanto que por cosas que simplemente no conocemos hacia dónde van a ir. Lo dijo directamente en el Congreso de Estados Unidos, pero es difícil que los congresistas simplemente entiendan lo que va porque simplemente no entienden la tecnología. Ellos no van a poder estar generando una regulación comprensiva sobre esto, una regulación real sobre inteligencia artificial cuando simplemente ni siquiera entienden cómo funcionan los sistemas de Internet. Claramente hemos visto eso en las conferencias con el director general de TikTok, lo vimos cuando estaban entrevistando a Mark Zuckerberg. Simplemente no entienden los negocios digitales y ese es un problema serio porque el riesgo a la humanidad está gigante y cuando tienes a estos congresistas que ni siquiera entienden el proceso, ¿cómo es que van a crear regulaciones que vaya de acuerdo a esto? A esto, Sam Altman propone lo siguiente, dice, podemos crear un congreso de empresas de inteligencia artificial que puedan generar recomendaciones de cómo proceder hacia cómo regular este tipo de actividades, sobre todo porque ellos están dentro del mercado. Aquí el problema, obviamente, como abogado del diablo, tienes que decir cómo vas a dejar que una industria se regule solita. Lo único que quieren es que no haya regulaciones para que no los detengan y puedan hacer más dinero de lo que deberían de poder hacer, ¿no? Eso es un problema, ahora sí que existencial que tenemos que averiguar porque no puedes dejar a gente que no entiende cómo hacer cualquier tipo de regulación porque no entienden el mercado, hacer estas regulaciones y tampoco puedes dejar que la misma industria se regule solita porque sabemos también cómo funciona eso. Entonces, debe de haber un punto medio donde podamos llegar a trabajar con, no sé, think tanks o algún tipo de entidad no gubernamental que pueda ayudar o asesorar a los congresistas para poder llegar a una regulación y poder mitigar este riesgo tan gigante que existe contra nuestra civilización. Y bueno, después de ahí pasemos a Montana, el estado de Montana, así es, bloqueando a TikTok de uso dentro de su estado. Así es, el estado de Montana fue el primer estado en Estados Unidos en bloquear el app dentro de su estado. El gobernador Greg Gianforte firmó la ley que bloquea a TikTok de operar dentro de su estado a partir del 1 de enero. Esta ley seguramente se va a pelear en cortes, es más, ya demandó TikTok de vuelta, pero llegó a ser por varias razones. Una, primeramente, por el miedo al control del Partido Comunista de China sobre la aplicación y sobre los datos de los ciudadanos en Estados Unidos. Montana claramente está queriendo ser como pues un líder y pionero en este sistema, diciendo, oye, no podemos dejar que un poder externo por seguridad nacional tenga control sobre los datos de nuestra población, lo cual son miedos un poco sin base, aunque también tenemos que entender que pues sí es por seguridad nacional. Por algo nuestras aplicaciones no pueden existir en China, simplemente porque el gobierno comunista no lo va a dejar. Entonces es parte de eso. O sea, por otro lado también citan los riesgos a su juventud por los distintos retos que están haciendo, o sea, tipo el pollo NyQuil y otras tonterías que los chavos andan haciendo. Este tipo de cosas pone muy nervioso a los adultos y sobre todo a los viejitos que están liderando los estados. Y este gobernador simplemente está diciendo, ya se acabó esto, no queremos más riesgo a nuestra comunidad, queremos ahora sí que regresar los good old days, ¿no? O sea, como siempre. Pero bueno, bloqueó a la empresa de operar en Montana. ¿Y cómo va a funcionar esto? El problema es que está obligando a los App Stores a tomar control sobre esto y diciendo que los va a multar hasta $10,000 diario cada vez que, no hagan esto. El problema, obviamente, que ya anunció Google y que ya anunció Apple es que su sistema de geolocalización no funciona así para las App Stores, funciona por país, no funciona por estado. Entonces va a ser bien difícil poder adaptar estos cambios para poder aplicar esta ley. Y esto, si es que esta ley
llega a ser algo real, porque al final del día, como decía, TikTok ya salió a decir que es una barbaridad, que lo va a pelear, que ya metió una demanda citando que la libertad de expresión de los ciudadanos de Montana puede hacer que ellos elijan lo que quieren usar y cómo quieren expresarse y demás. Entonces, tristemente, no sabemos cómo va a desenvolverse esto, pero esto puede llegar a ser el primer dominó que caiga hacia un bloqueo total de TikTok en Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa. Claramente TikTok lo va a pelear, ya que Estados Unidos le representa sus ingresos más grandes en el mundo entero, así que pues no creo que vayan a querer dejarlo así nada más. Así que veamos qué pasa, seguiremos esta situación de cerca y pues es todo lo que hay que decir por ahora. Y bueno, por último vamos a hablar de dos temas antes de meternos al tema de cripto que se refieren a China, porque Shein, el gigante de moda rápida de China, acaba de acabar una nueva ronda de inversión donde levantó capital por cerca de $2,000 millones a una evaluación de $66,000 millones, reduciendo su valor por casi $34,000 millones. Última evaluación a la última levantamiento de capital que habían hecho estaba a $100,000 millones. Así que una baja de 34% sobre su valor es bastante importante. Simplemente están esperándose a su oferta inicial. Quién sabe cuándo vaya a ser, porque aparte el gobierno de China no está muy contento con las empresas chinas haciendo sus ofertas iniciales en Estados Unidos, está queriéndolos obligar a hacerlo en la bolsa de Shanghai, pero eso es muy posible porque el mercado más grande de Shein es Latinoamérica y Estados Unidos, no tanto China, que realmente están viendo cómo van a poder generar este tipo de interés para sus acciones y poder llegar a una evaluación cerca de donde estaban antes. Vamos a ver qué pasa, pero sobre todo esto nos pone en jaque porque Pinduoduo, que es una empresa ya pública que sí cotiza en Estados Unidos, acaba de lanzar la competencia directa de Shein. O sea, ya muchos de ustedes seguramente ya la vieron porque hacen publicidad en todas las redes sociales de manera súper agresiva. Se llama Temu. Es literalmente para competir con Shein en cuanto a precios, moda rápida y demás, y pues obviamente esto ha alzado muchísimo el interés del público, le ha estado bajando muchísimo la demanda de los productos a Shein y las compras que han tenido que hacer, y este sector de moda rápida está sufriendo bastante y aparte va a sufrir más las tensiones geopolíticas entre China y Estados Unidos, porque cualquier tipo de arancel o cualquier tipo de bloqueo que pueda haber significa que todos esos productos que están viniendo de China van a dejar de poder entrar. Entonces eso es un problema serio que tienen que enfrentar y van a tener que ver cómo pueden dar la vuelta o en qué otros mercados enfocarse antes de que este sea el caso y le cierren la llave que los tiene a estas valuaciones tan gigantescas. Este tipo de reducción en valuación es pues no muy normal y menos en un mercado de expansión, pero estamos viendo una baja de productos de consumo, y de sobre todo de consumo discrecionario, como es ropa de moda rápida. A veces no es lo que, pues digamos, si no tienes dinero es lo último que estás pensando en comprar. Pero bueno, así vamos a dejar eso. Y de ahí pasemos a China realmente poniendo en jaque a todos los productores de microchips, porque la guerra de microchips entre China y Estados Unidos se está calentando aún más, porque Estados Unidos ya sabíamos cómo ha estado bloqueando a muchísimas empresas de lidiar con proveedores de China, sobre todo en materiales de tecnología, sobre todo microchips, por ejemplo, o antenas y demás. O sea, Huawei tiene prohibido operar en Estados Unidos. Muchas otras empresas están en una lista negra donde ninguna empresa americana puede lidiar con ellos. Entonces, China está ahora hablando de la misma retórica, está haciendo exactamente lo mismo que hace Estados Unidos y está diciendo, pues, ¿saben qué? Nosotros ahora vamos a estar bloqueando los microchips americanos. Y sobre todo hablaron de Micron, porque Micron era, o sea, básicamente le vendía microchips, a su gobierno, a su fuerza naval y a varias otras entidades militares, y simplemente el gobierno de China está citando seguridad nacional para dejar de comprar chips de Micron y los puso básicamente en una lista negra. Dijeron que van a empezar a comprarle microchips a empresas como Igenic y Giga Device, y lo increíble aquí es que Micron solo vende 11% de todos sus microchips a China, que sí suena como algo muchísimo, pero realmente los que están más en riesgo son los que tienen más porción de sus ventas en China. Por ejemplo, el que más es Qualcomm. Qualcomm le vende 64% de todos sus microchips a China. Broadcom vende 35% de todos sus microchips a China. Intel 27% de todos sus microchips en China. AMD, Advanced Micro Devices, 22%, y Nvidia, que acabamos de hablar de ellos hace ratito, 21% de todos sus microchips van a China. Así que vamos a tener que ver
¿Qué va a pasar? Esto sí está difícil, es un problema serio porque son cantidades gigantescas que le van a estar vendiendo a China, y si China de la nada dice, no, pues todas estas empresas americanas ya no pueden estar vendiendo a mis entidades gubernamentales o a mis empresas acá, y nos pone básicamente una ley de retaliación como lo ha estado haciendo Estados Unidos para bloquear todos los productores de microchips americanos, pues estas empresas van a tener que ver una baja tremenda en ingresos. Así que esto es una situación que tenemos que monitorear bastante de cerca y vamos a ver en dónde acaba. Y por último, pasemos al mercado de criptos y tristemente no tenemos a el siempre elocuente, siempre contundente de las criptos referentes, Alejandro, para que nos dé el resumen, pero he visto en la última semana el mercado de criptos bastante plano, honestamente. No hemos visto ninguna subida ni bajada muy importante que mencionar. Lo único que sí estamos viendo es que se mantienen, está bastante correlacionado todavía con el mercado de valores tradicional. Estamos viendo que el miedo del techo de deuda se está transmitiendo también a cripto, que si lo viéramos como lo que debería ser cripto, pues debería ser al revés, ¿no? Si hay miedo en los mercados, cripto debería subir porque es un resguardo de dinero, pero simplemente seguimos viendo esa correlación, no se ha roto y pues es lo que es. Al final del día hay dos temas de los que quería platicar dentro de cripto, y uno es todos los problemas que estamos viendo alrededor del Ledger, básicamente los productores de las carteras digitales que son off-chain, o sea, básicamente para guardar tus criptomonedas fuera de la red, para que realmente no tengas ese riesgo de robo, de estafas y demás, para poder guardar tus criptomonedas fuera de red. Entonces, lo que pasa es que sí es una mega tontería, honestamente, todo el fuego que le ha llegado a Ledger, porque estas carteras descentralizadas pues te protegían contra estafas y demás, ¿no? Entonces ahora su problema fue que anunciaron un programa que lo único que quiere hacer es básicamente hacer mucho más amigable su sistema, porque lo que están pidiendo es que este programa es un producto básicamente del programa para recuperar tus llaves privadas. Y lo único que significa esto es que Ledger Recover, básicamente, ¿no? Donde tú vas a poder recuperar tus llaves privadas si es que las pierdes, si no tienes cómo recuperar. Y hay muchas personas dentro de Ledger que tienen sus criptomonedas dentro de sus Ledger que han perdido estas llaves privadas y no tienen cómo recuperarlas y han perdido todo su dinero que está dentro de esos Ledgers. Entonces, este es un problema real que tenemos que pues, estar pues, analizando un poco más a detalle, porque están buscando adopción masiva y la única manera de hacerlo es quitar esos miedos de, oye, ¿y si hago esto, qué pasa? ¿Voy a perder mi dinero o no? Pero a la gente que está dentro del Ledger no le gustó para nada, porque dicen, oye, pues al final del día lo que estoy buscando es estar fuera del internet, fuera del ataque de hackers, el estar poniendo mis llaves privadas en 3 distintas empresas, que es básicamente lo que dijeron. ¿Cómo lo van a hacer? Van a dividir estas llaves secretas en 3 partes y guardarlas en 3 distintas partes del mundo con 3 distintas empresas. Una es CoinCover, otra es Escrow Tech y la última, obviamente, Ledger. Entonces, como les decía, la función se llama Ledger Recovery, y después de tantas mentadas de madre que recibieron, honestamente, tuvieron que enfatizar, esta es una función opcional. No van a estar tus llaves privadas en esta base de datos a menos de que tú optes para ser parte de esto y que realmente a ti, en lo personal, te facilite esto y digas, ok, sabes que yo sí prefiero por cualquier cosa, para evitar el riesgo de estar ahí. Si no, y tú estás muy confiado de que vas a guardar bien tus llaves privadas, pues adelante y no necesitas hacer esto. Entonces, también dijeron que van a liberar el código de toda esta funcionalidad para que la comunidad pueda verificar el código y pueda ver si hay alguna falla en eso y hasta apoyarse de su misma comunidad que tanto tiene miedo. Es como de, si tanto miedo te da, pues ayúdame a verificar el código para que veas que no hay nada raro y que todo esto está funcional y que realmente estamos tomando las medidas de seguridad correctas. Ledger, por cierto, ha recaudado más de $577 millones a una evaluación máxima de 1.700 millones. O sea, es una empresa ya relativamente grande. Pero esto abre una nueva discusión. Básicamente lo que te dice es, ¿quieres que sea completamente descentralizado esto o quieres adopción masiva? Porque al final del día, adopción masiva es lo único que va a llevar el mercado de cripto a esos altos históricos que todos quieren ver. Te aseguro que mucha gente desea haber tenido esta habilidad de poder recuperar sus llaves privadas y que no ha podido, así que puede que sea algo interesante para ellos, puede que no, pero pues les dejo la pregunta a ustedes. ¿Ustedes qué creen que debería hacer Ledger? Simplemente eso. Y por último, el último tema que vamos a tocar es Ripple, porque Ripple compró una empresa que se llama Metaco.
El director general de Ripple, Brad Garlinghouse, acaba de anunciar la compra de esta empresa suiza, Metaco, por $250 millones. Metaco es una empresa de cripto que se dedica a la custodia de cripto. Tiene bancos, o sea, gigantes como clientes y demás, porque al parecer Metaco va a continuar operando independientemente. Por más de que van a ser dueños Ripple, va a seguir operando como empresa independiente y va a seguir al mando su director general, Adrian Treccani. Como les decía, ya tienen bancos bien importantes como clientes, como Citibank, BNP, Deutsche Bank, y como cliente, o sea, este tipo de clientes obviamente le generan esa confianza a Ripple porque ha estado peleando una demanda muy larga con el SEC sobre la venta de su token Ripple, diciendo que eran artículos bursátiles y demás. Pero bueno, al final del día lo que están queriendo hacer es expandir su presencia global y posicionarse fuera de Estados Unidos por si acaso su demanda con el SEC se le sigue complicando. Para mi gusto es una muy buena medida y es tendencia que las empresas de criptomonedas estén intentando salir de Estados Unidos y buscar otros mercados mucho más amigables, sobre todo porque el mercado europeo, el gobierno europeo ya anunció que tiene la regulación de cripto completa y están por anunciarla y sacarla ya pública, y esto, o sea, le pone el foco a Estados Unidos. Es de, o vas a adoptar esa regulación o la vas a agarrar y adaptarla a tus leyes, pero ya te dan una base de lo que debes de estar viendo, porque Estados Unidos está muy lejos de una presentación real sobre cripto y poder regular esto como un mercado ya tradicional. Y bueno, con eso los voy a dejar. Así vamos a acabar el episodio de hoy. Nuevamente, mi nombre es Rodrigo Navarro. Muchas gracias por estar por acá. Tristemente no estuvo el grandísimo Alejandro Salomón. Y detrás de los teclados todavía tenemos a Sergio Chávez ayudándonos a traer esto a todos ustedes. Les agradezco mucho la atención. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Hasta luego.